Hola, yo soy Elizabeth y hoy voy a estar en esta microcápsula científica para hablarles de uno de mis grupos de plantas favoritos, la familia Arecacea, en la cual se incluyen las plantas conocidas comúnmente como palmas o palmeras. Hoy voy a hablarles un poquito de algunas generalidades para que las conozcan mejor y algunos daticos curiosos para que se sorprendan. Para esta microcápsula, la fuente que más utilicé fue el libro de Palmas de Colombia. Es una guía de campo, es muy fácil, está escrita para todo tipo de persona, entonces se lo recomiendo si quieren aprender un poco más de este grupo de plantas. El libro es de Gloria Galeano y Rodrigo Bernal, dos personas que han trabajado mucho en este grupo de plantas en nuestro país. Además, utilicé la conferencia que se llama La enseñanza de la botánica, porque aprender no es lo mismo que entender, de un profesor muy querido para nosotros, Ricardo Callejas. Esta charla se dio en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín y es una charla que no es sobre palmas, pero al iniciar él habla un poquito de un tema que me parece muy interesante y es cómo crecen las palmas, y ahí pueden ver un video donde se especifica más como ese crecimiento de las palmas y él va explicando qué es lo que pasa. Entonces se los recomiendo para que vean, porque yo acá les voy a hablar de ese tema, pero muy por encimita. Me atrevo también a afirmar que la significancia de la naturaleza radica no en el bolsillo, radica en una cosa un poco más profunda que tiene que ver con la emocionalidad del ser. Bueno, entonces ahora sí, después de todo esto, comencemos. Primero, ¿dónde se encuentran este tipo de plantas? Estas especies son principalmente tropicales, son muy abundantes y las podemos encontrar en casi todo tipo de ecosistemas. Las podemos encontrar en manglares, zonas áridas, en selvas de tierra baja o de montaña. En Colombia hay la mayor diversidad de palmas e incluso el árbol insignia de Colombia es la palma de cera. En Colombia, estas palmas solamente están ausentes en las zonas más altas de montaña, en los desiertos más secos de la Alta Guajira y del norte de Huila. Y la mayor diversidad se encuentra en la Amazonía, en las tierras bajas de la Amazonía y en las selvas del Chocó. Bueno, pero no solamente vemos las palmas en todos estos ecosistemas, sino que además son plantas que se utilizan a manera ornamental, entonces las podemos encontrar en muchos jardines, en muchos lugares. Yo debo aceptar que soy muy fan de las palmas, incluso tengo una pequeña tatuada en mi espalda, y aunque he tenido la oportunidad de verlas en diferentes ecosistemas, incluso en este pueblito frío donde vivo, veo dos desde mi ventana muy hermosas, muy grandes, pero pues a pesar de todo esto, yo debo confesar que para mí pensar en una palma inmediatamente me lleva a imaginar una playa, como esta imagen típica de playa, brisa, mar, hamaca. Y la verdad es que estas plantas prácticamente son la mejor representación del turismo, de este tipo de turismo de playa tropical, y las palmas suelen ser muy llamativas, familiares para todas, majestuosas, hermosas, inconfundibles. Seguramente todo eso es lo que hace que nos sintamos tan cómodos y tranquilos, como en paz cuando estamos rodeados de este tipo de plantas. Y pues a propósito de todos estos halagos, les cuento que durante casi 2 siglos los botánicos llamaban a este tipo de plantas príncipes, y quien empezó a usar este nombre fue un botánico alemán que las consideraba la realeza del reino vegetal. Pero entonces sigamos, ¿qué es una palma o cómo es una palma? Reconocer una palma es muy fácil por su arquitectura. Básicamente tenemos un tallo, al final tenemos un punto de crecimiento que es donde están las hojas. Pueden haber variaciones en esto y ya vamos a ver un poquito de estas variaciones, pero esto es como la arquitectura básica de una palmera. Las palmas pueden medir desde 50 centímetros hasta 50 metros de altura. Hay tallos que pueden ser tan delgados como un lápiz, o hay otros tallos que pueden ser tan grandes como tener 1 metro de diámetro. O sea, hay unos que son bastante gruesos. También podemos encontrar tallos solitarios, una palma solitaria, o hay algunos casos en los que hay un tallo principal y varios hijos, varios rebrotes alrededor, es decir, que hay un tallo y otros tallos pegados de la base, unidos en la base. Pero también hay otros casos donde no hay un tallo principal, sino que simplemente hay un grupo de tallos.
Hay especies que incluso parece que no tuvieran un tallo y es porque el tallo es subterráneo y no emerge al suelo, entonces no sale del suelo. Lo único que nosotros vemos son las hojas que crecen al ras del suelo. En otras especies el tallo es postrado, es un tallo que nace, digámoslo así, acostado, entonces emerge del suelo, crece horizontalmente y se levanta un poco ya en ese punto de crecimiento donde están las hojas. Y además tenemos palmas trepadoras, las cuales tienen un tallo muy delgado que no pueden sostenerse por sí solas, entonces necesitan de otra planta para poder sostenerse. Por último, tenemos dos casos donde hay raíces aéreas, es decir, que alcanzamos a ver las raíces por fuera de la tierra. Hay unas raíces que se denominan zanco y estas raíces son raíces gruesas, son menos abundantes alrededor del tallo y pues podrían dar la impresión de que son otros tallos. Y tenemos otras raíces que se conocen como raíces adventicias, que son de mayor densidad en la planta, son más delgadas, más pequeñas y además tienen un color rojizo. La razón por la que les hablé de las raíces es porque hay una especie que se conoce como Socratea exorrhiza que tiene raíces zanco. Entonces, en este caso hay una historia muy particular que incluso pasa en otras plantas que tienen este tipo de raíz. Y es que hay muchas historias, muchas llegaron a ser incluso hipótesis hace muchos años de que estas raíces les permiten a las plantas caminar. Esto es común, como ya les había dicho, en muchas plantas que tienen este tipo de raíz y justamente cuando estaba preparando esta microcápsula estaba leyendo un libro cualquiera, no era un libro como para obtener material, información para esta microcápsula, simplemente era un libro que estaba leyendo por diversión. El libro se llama Los derrotados de Pablo Montoya y casualmente encontré algo de un árbol que caminaba, no es una palma, habla de otro árbol y decía así exactamente: la tierra temblaba y a cada paso dado por las raíces se levantaba una hojarasca y los pájaros y los micos celebraban en medio de un impresionante bullicio. Entonces, imagínense ustedes una planta, esta palma que les mencionaba al principio, caminando por toda la selva. Seguramente sería algo muy divertido, pero esto es solamente un mito. En el caso de esta palma, lo que puede llegar a pasar es que el individuo sufra un daño mecánico que haga que la planta se caiga. Y esto podría favorecer la generación de estas raíces en otra parte del tallo y esto dar lugar a que se pueda volver a levantar el tallo. Esto no quiere decir que la planta haya caminado, pero en efecto se desplazó del sitio de germinación. Entonces, bueno, seguramente no caminan, pero ya sabemos que sí pudo moverse un poquito de su sitio de origen. Bueno, entonces volviendo un poquito a lo del tallo, también se pueden encontrar diferentes estructuras en un tallo como espinas y algunas marcas como los anillos. Entonces acá vamos a entrar en otro tema que a mí me parece muy interesante, que es el del crecimiento de las palmas. ¿Cómo crecen las palmas? Empecemos con este tema tan interesante. Hay una creencia popular, y levante la mano el que también piensa lo mismo, el que le han dicho lo mismo, y es que cada anillo corresponde a un año de vida de la planta, pero esto es erróneo. La distancia de los anillos marca el ritmo de producción de las hojas y por ende también el crecimiento de la planta, y esta parte ya se las voy a explicar más adelante. Esto es variable entre las especies e incluso entre los individuos de la misma especie. Pero en términos generales, y pues en algunos casos puede salirse de esto es una respuesta típica de biólogo, es que depende de la especie. En términos generales, la distancia de un anillo a otro puede representar entre 1 y 6 meses. Y eso es en términos generales. Pero bueno, ahora sí voy a explicarles qué es lo que pasa. Las palmas siempre tienen el mismo número de hojas. Este número es constante en cada especie, siempre tiene el mismo número de hojas. Uno puede incluso contarlas, cosa que no pasa en otro tipo de plantas. Estas hojas son muy grandes, como
pueden recordar ustedes en las palmas, las hojas son bastante grandes, hay algunas que pueden medir hasta 8 metros. Entonces estas hojas tardan mucho tiempo, duran muchísimo tiempo en la palma, meses, y cuando se cae la hoja completa. Incluso estas hojas se caen con mucha fuerza. No sé si alguna vez les ha pasado que alguien dice como no pases por debajo de esa palma, que se puede caer la hoja encima, o no parquean el carro porque le puede caer. Y resulta que cuando una hoja se cae, inmediatamente una nueva se expande. Es decir, que siempre hay reemplazamiento de hojas. Pero lo mejor de todo es que cuando la hoja se cae y una nueva se expande, la planta también creció en tamaño, también creció en altura. A manera de resumen, cada anillo representa la producción de hojas y el crecimiento de la planta, porque como ya les había dicho, una hoja se cae, una nueva se expande y la planta creció en altura. Bueno, pero en cuanto a otras estructuras de las palmas, hay mucha variedad. Las hojas son diferentes, las flores son diferentes, los frutos son diferentes, pero pues no voy a entrar en mucho detalle, solamente un poquito en cuanto a flores y frutos, porque esto es más complicado, no nos da el tiempo de entrar en detalle. Las flores en las palmas se disponen en forma de un racimo y cada uno de estos tiene numerosas flores. Estas flores son muy pequeñitas. La polinización de estas plantas es por insectos, en general es por escarabajos, abejas y moscas. También hay unos pocos casos de polinización por murciélagos. Y por último, el viento también suele jugar un papel importante, pero menor. A mí me genera mucha curiosidad, y es que estas palmas, muchas de estas palmas alcanzan alturas bastante significativas y pues son polinizadas por especies muy pequeñas. El polinizador de la palma de cera es un escarabajo diminuto. Entonces yo pensaba, esos escarabajos en estas alturas volando para alcanzar estas palmas es un trabajo bastante fuerte. Bueno, y resulta que, como les había contado, las palmas son muy abundantes, pero a pesar de esto, la proporción entre individuos adultos en comparación con los juveniles es muy baja, y esto dado a que, igual que pasa con muchas plantas tropicales, las palmas silvestres tienen una mortalidad en la etapa juvenil muy alta. Solamente entre el 1 y el 2% de las palmas juveniles llegan a adulto. Y la edad en la que alcanzan la madurez reproductiva puede tardarse entre 5 y 25 años, y hay algunas que se pueden tardar incluso 40 o 70 años para poder reproducirse. Incluso algunas mueren después de la producción de flores. Entonces estos son datos que son muy importantes tener en cuenta, porque digamos, por ejemplo, en plantas que se encuentran en algún grado de amenaza, tener en cuenta estos ciclos de reproducción son muy importantes para poder generar estrategias de conservación y de manejo de este tipo de plantas. En el caso de la dispersión de semillas, los principales dispersores de semillas de los frutos de las palmas son las aves, los mamíferos, peces y el agua. Un caso de dispersión por aves que quería mencionar, seguramente el de aves sea el más común en palmas, pero uno que yo quería mencionar es el caso de la palma africana, que es la palma de aceite. Esta es una especie cultivada, es dispersada por gallinazos, y esta planta ha empezado a convertirse en una planta invasora que afecta la fauna local, la fauna y la flora local. Bueno, pero detrás de esta historia pues hay muchas cosas más detrás. Este es uno de esos temas controversiales que a nosotros nos gustaría hablar en algún momento, así que cuéntenos en las redes si quieren saber más de esto, porque igual esta planta, a pesar de que es una planta invasora, también es muy importante en la economía. Entonces, bueno, hay mucho que hablar sobre esto. En el caso de los mamíferos, hay bastantes mamíferos que dispersan las semillas, pero en este caso también hay muchos mamíferos que dañan la semilla, entonces en realidad no son tan buenos dispersores. En el caso de fauna que dispersa semilla, tenemos por último a los peces, y es el que, digamos, a mí me parece más curioso. Y pues en el caso de los peces, obviamente esto se restringe a especies que son abundantes en las orillas de los ríos.
Esto pasa, por ejemplo, en los ríos amazónicos con algunas especies de peces, como por ejemplo el bagre, y estos peces básicamente reconocen el ruido del fruto al caer al agua y en ese momento se acercan para buscar el fruto. Y resulta que los indígenas han aprovechado que conocen pues este comportamiento, dejan caer frutos como cebo en sus faenas de pesca. Imaginen eso. Y bueno, por último tenemos la dispersión en el agua, que también ocurre obviamente en especies ribereñas o en costeras. El ejemplo más común es el de las cocoteras, que pues los cocos pueden flotar en el mar hasta por 4 meses y la semilla sigue siendo viable. De esta manera han llegado a las costas del mundo y es increíble que llega a tal punto que el lugar de origen es incierto. Los otros casos de dispersión por agua son en los ríos y en este caso uno de los ejemplos es la tagua o nuez vegetal o nuez de marfil, que es una semilla, por cierto, muy bonita. Esta es una semilla muy pesada, entonces no flota. Y lo que pasa en este caso es que son arrastradas por las crecientes hasta las llanuras de inundación. Las palmas podrían ser el grupo de plantas que mayor número de servicios prestan al hombre, o mejor dicho, son las plantas que el hombre más utiliza en su beneficio. Además de alimentación, como por ejemplo las frutas, las nueces y los palmitos para comer, los aceites para cocinar, las bebidas refrescantes, la chicha para la fiesta, también hay otro tipo de cosas que se hacen con las palmeras. Por ejemplo, cunas, ataúdes, coronas fúnebres en algunas áreas rurales sirven para construir puentes, cercas, pisos, paredes, techos, hamacas y esteras, las cerbatanas, arcos, dardos y morrales para cargar la presa. También trampas y arpones para pescar, canastos, escobas, atizadores de fuego, sombreros, abanicos, collares, máscaras, trajes ceremoniales, las marimbas del Pacífico y las guacharacas del Caribe. Son bastantes. En Colombia, las 3 palmas más importantes para la economía son los cocoteros, la palma africana, la palma de aceite, como ya les había mencionado un poquito, y el chontaduro. Solamente quisiera hablarles del chontaduro, en este caso pues porque es una historia que me pareció bastante interesante, y es que el chontaduro estuvo ligado al desarrollo de muchas comunidades indígenas, siendo una fuente principal de alimentación, a tal punto que los conquistadores españoles destruían las palmas de chontaduro como una manera de subyugar a los indígenas. Aún hoy es cultivada en zonas bajas y húmedas de Colombia, principalmente donde hay comunidades indígenas y afro. Y bueno, algo pues como que leí es que ese sabor y esa textura particular que tienen estos frutos era extraño para el paladar europeo, pues incluso ha tardado muchos años en ser aceptada por el resto de colombianos y solamente en los últimos años se ha ido posicionando en nuestros mercados. A mí personalmente me gusta muchísimo el chontaduro. Y bueno, pues seguramente hay muchas otras especies de las que no se ha descubierto su potencial, pero es importante tener en cuenta que hay que hacer uso sostenible de estas plantas y de todos nuestros recursos naturales. Para finalizar, les cuento que a pesar de la importancia de estas especies, muchas se encuentran en algún grado de amenaza. Por ejemplo, la palma de cera, que es nuestro árbol insignia. Pero pues son bastantes, no voy a mencionarles aquí pues todas, pero es muy importante que lo tengamos en cuenta, más por lo que les contaba. Una palma se puede demorar mucho para empezar a reproducirse, para llegar a adulta, entonces cuidarlas es bastante importante para poder seguirlas manteniendo en nuestros ecosistemas.